Ya está permitido y en unos minutos iniciamos. Ya. Entonces, para no perder demasiado tiempo, la idea es que ahora, ya, la idea es de que ahora nosotros podamos hablar sobre la hipótesis y como les han visto ustedes, esos textos que les he mandado son de Hernández Sampieri y él justamente va mostrando, explicando y además con ejemplos. Yo creo que de los textos que he revisado, el más detallado es este. Lo que ahora voy a hacer es explicarles sobre la hipótesis y ustedes, y después nos volvemos a reconectar, si hacemos un espacio, nos volvemos a reconectar para que vayamos viendo algunos ejemplos en la que también vamos a ver la relación entre universo, unidad de análisis y muestra. Antes de entrar a la hipótesis, aquí preparé una diapositiva para que ustedes puedan ver la relación entre los tipos de investigación y los tipos de hipótesis. Enseguida les muestro para que ustedes tengan una relación de estos dos aspectos. Entonces, voy a compartir pantalla. Bien, ahí tiene. Me parecía importante que de principio ustedes distingan lo que es tipos de investigación y tipos de hipótesis y la relación que hay entre ambos, porque cada tipo de hipótesis también corresponde a un tipo de investigación. Entonces, acá tenemos los tipos de investigación: exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa, que habíamos indicado que coincide con la clasificación según su profundidad. Ustedes se acuerdan que en los tipos de investigación hemos visto que según la profundidad se clasifican en exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Esta clasificación también es coincidente con los tipos de investigación de cuantitativa. En tipos de investigación cuantitativa se habla de exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa, que se relaciona con las hipótesis porque una investigación exploratoria no tiene hipótesis. No tiene hipótesis porque es una investigación de un primer acercamiento, diríamos, a la realidad, y lo que se trata de ver desde este tipo de investigación es que tener una idea, tener un panorama, eh, saber qué está pasando con un determinado fenómeno. Entonces, por esa razón, no hay hipótesis porque no se puede anticipar o afirmar algo si no se tiene información suficiente como para decir, plantear una hipótesis. ¿Ya? La descriptiva, la investigación descriptiva, puede o no tener hipótesis, pero si tiene hipótesis, también tiene que ser una
hipótesis descriptiva. Luego ya vamos a ver en qué consiste. La correlacional, el tipo de investigación correlacional, sí tiene la posibilidad de formularse dos tipos de hipótesis, correlacional y también la diferencia de grupos. Eso también vamos a ver en qué consiste. Luego la investigación explicativa tiene que formularse en términos de hipótesis explicativa, ¿ya? Entonces, esa es la relación que me parecía importante que ustedes primero tengan presente para que sepan cuál es la relación entre el tipo de investigación y el tipo de hipótesis, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer es ver vamos a ver los tipos de hipótesis y vamos a hacerlo en base a los textos que les he enviado. Acá tenemos una definición de lo que es una hipótesis de investigación. Estos tipos de investigación son una clasificación de las hipótesis de investigación, porque hay otras clasificaciones también. Lo que estamos viendo nosotros son esas hipótesis de investigación porque es las que nosotros como trabajadores sociales manejamos. Una hipótesis de investigación es una proposición, es una afirmación que responde a las preguntas que nos hemos planteado. Nosotros hemos planteado preguntas y a partir de esas preguntas que nos hemos planteado, nosotros tentativamente lo que hacemos es anticipar una respuesta. Y esa respuesta anticipada es la hipótesis. Ahora, esta hipótesis tiene diferentes posibilidades y esas diferentes posibilidades son estas que ya hemos visto. Este sería un ejemplo de una hipótesis descriptiva. Una hipótesis descriptiva lo que hace es señalar o afirmar qué está pasando con alguna variable. Una, dos o tres variables, pueden ser más, pero lo importante que es saber que una hipótesis descriptiva lo que hace es decir, afirmar o anticipar qué es lo que está sucediendo con una o más variables, ¿ya? Eso dice simplemente el comportamiento de la variable, si ustedes quieren. Eso es lo que hace. Y acá tienen un ejemplo. Dice la expectativa de ingreso mensual de los trabajadores de la corporación TEAC de Paraguay oscila entre 800 y $1,000. Está diciendo simplemente qué está pasando con el ingreso mensual, porque el ingreso mensual sería la variable, ¿ya? De los trabajadores. Entonces, está diciendo qué está pasando. A eso se refiere cuando decimos cuál es el comportamiento de una variable. Acá está diciendo que oscila entre 800 y $1,000. Algunos también pueden formular y decir que, por ejemplo, el ingreso mensual de los trabajadores se ha incrementado en un 10%. ¿Ya? Entonces también, el próximo año se incrementará en un 10%. Entonces ahí también estoy haciendo una hipótesis y seguramente en un año uno sabrá y podrá comprobar si esa afirmación ha sido válida o no. Esto es lo descriptivo. Luego tenemos, y más en la página está las hipótesis correlacionales, y como acá menciona, lo que hacen es especificar las relaciones entre dos o más variables. Aquí sí ya dice que hay una relación entre una variable A y una variable B o varias variables, ¿ya? De principio decimos A, B, ¿qué está pasando? O sea, ¿cuál es la relación que hay entre las dos variables? Y en la siguiente página, que vamos a ir a esa siguiente página, está señalando el ejemplo, ¿ya? Entonces me voy a ir a la otra página.
Ay, no sé qué he hecho. Bueno, a ver. Aquí me he salido de... Ya, espera. Enseguida voy, ahora sí. El ejemplo está ahí también en el mismo, en la siguiente página, y lo que señala ahí es que establece una relación, y acá se puede establecer una relación de mayor o menor, es decir, cómo es esa relación. Por ejemplo, a mayor eh, tiempo de un resfrío, menores posibilidades de curarse. Entonces, dan cuenta, ahí es resfrío y curación. Esas son las dos variables que estamos relacionando. Van a, aquí el problema es que yo estaba seleccionado y lo he cerrado. Ya, ahora sí. En la segunda página, entonces, lo que se hace es... Ay, perdón, me he equivocado. Es que estaba ya preparado y yo lo he cerrado por no hacer, me he ido a... Y eso es lo que ahora tengo que entrar. Ya, ahora. Entonces, en la segunda página que les he mandado, lo que hace es poner el ejemplo de estas hipótesis correlacionales. Entonces, acá, por ejemplo, señala a mayor exposición por parte de los adolescentes a videos musicales con alto contenido sexual, mayor manifestación de estrategias en las relaciones interpersonales heterosexuales para establecer contactos sexuales. Entonces, acá está señalando que a mayor exposición de los adolescentes a videos de contenido sexual, mayor manifestación de relaciones interpersonales heterosexuales. La siguiente dice, a mayor autoestima habrá menor temor del logro. La siguiente, las telenovelas venezolanas muestran cada vez mayor contenido sexual en sus escenas que acá está diciendo que hay mayor contenido sexual a través del tiempo. Entonces aquí la otra variable sería el del tiempo, el paso del tiempo. El siguiente es a mayor cultura fiscal, habrá mayor recaudación de impuestos. Entonces, se dan cuenta, hay una relación. Se dice cuál es la relación entre una y otra. Por favor, ese audio. Luego tenemos en la tercera página otros ejemplos también que ya están más sencillos. A mayor atracción física, menor confianza, a mayor atracción física, mayor proximidad física, etc. Entonces, esas son correlacionales. Ahora, hemos dicho que la diferencia de grupos, que es el siguiente tipo de investigación, también es correlacional, solo que se compara lo que está pasando con uno o con otro grupo. Cuando decimos grupo, no solamente nos referimos a grupos de personas, sino también podemos comparar lugares, por ejemplo. ¿Ya? En la siguiente página justamente están los ejemplos de este tipo de hipótesis. Entonces, ahí dice, por ejemplo, el efecto persuasivo para dejar de fumar
no será igual en los adolescentes que vean la versión del comercial televisivo en color que en los adolescentes que vean la versión del comercial en blanco y negro. ¿Ya? Entonces, acá está diciendo el efecto persuasivo, que es la variable. Y ese efecto persuasivo es diferente entre que sea a color o que sea en blanco y negro. ¿Ya? Otra vez, micrófono está ahí activado. Apague, deshabilite. Acá tenemos otros ejemplos. Los adolescentes le atribuyen más importancia, los adolescentes le atribuyen más importancia que las adolescentes al atractivo físico de sus relaciones heterosexuales. Entonces, acá hay una diferenciación entre los adolescentes varones y las adolescentes mujeres en relación al atractivo físico. Entonces, ahí estamos comparando lo que pasa con uno y con otro grupo social. El tiempo en que tardan en desarrollar el SIDA las personas contagiadas por transfusión sanguínea es menor que las que adquieren el VIH por transmisión sexual. Entonces, acá estamos hablando de la variable tiempo y las personas contagiadas por el VIH, que es diferente en unos que en otros. ¿Ya? Entonces, dice acá, las primeras lo adquieren más rápidamente. Entonces, este es un tipo de grupos que es considerada en un tipo de investigación correlativa. ¿Ya? Eso tiene que estar bastante claro para ustedes, porque cuando ustedes hacen un tipo de investigación, tiene que ser coherente con la hipótesis que plantea, ¿ya? No puedo decir, este es un tipo de investigación descriptiva y planteen una hipótesis explicativa. Ahora acá tenemos las hipótesis que establecen relaciones de causalidad, que son justamente las hipótesis explicativas. Y acá nos está mostrando los ejemplos. Disculpe, Licen, hay una compañera que está con micrófono habilitado. Ustedes lo pueden visualizar porque yo tendría que salir de esto para poder ver. Dania creo que se llama. Dania, perdón. Ya, Dania, por favor. Ya estábamos varias veces, yo creo que deberían aprender a manejarlo, ¿ven? Ya, acá está. Gracias, que era necesario, si no, no se va a grabar bien. La desintegración familiar de los padres provoca baja autoestima en los hijos. Entonces, acá la desintegración familiar, que es una variable, es la causa de la baja autoestima en los hijos, que es la otra variable. Aquí hay una relación de causa y efecto. También se habla en este tipo de hipótesis de una relación de variable dependiente y variable independiente. En este caso, por ejemplo, la desintegración familiar sería la variable independiente y la baja autoestima en los hijos sería la variable dependiente. Es decir, que la baja autoestima en los hijos depende de la variable desintegración familiar, ¿ya? O de las familias integradas o desintegradas. Entonces, acá esta es independiente, porque esta no depende de nada, simplemente es una variable que más bien ha de hacer depender a la variable B, que en este caso es baja autoestima. Acá todas las personas que en 1984 recibieron transfusión de sangre o derivados contaminados con el VIH morirán antes del 94. Entonces acá está hablando de que
estas personas que han recibido la transfusión contaminada van a morir en el término de unos 10 años. Entonces, acá es la variable A, que sería transfusión de sangre contaminada, y la B sería el tiempo, ¿no? Que es morir, o sea, van a morir. Entonces, y además en un determinado tiempo. Acá dice, la falta de preparación de asesores contables genera una menor cultura fiscal. Entonces, acá igual la variable A, que sería falta de preparación de asesores, y la variable B, menos cultura fiscal. Entonces, esta es dependiente y esta es independiente. Eso tienen que tenerlo muy claro cuando ustedes vayan a formular su hipótesis. Ustedes, por ejemplo, ya han comenzado y esta semana justamente están entregando el trabajo de el tipo de investigación. Ahora lo que tienen que hacer es plantear las hipótesis que correspondan al tipo de investigación que ustedes están realizando. Y acá está justamente este esquema y esta página se las envié, porque la relación de variables no solamente puede ser de dos, como aquí dice, bivariada, ¿ya? También puede ser multivariada, que quiere decir que se pueden relacionar más de dos hipótesis. La bivariada es cuando se relacionan, no hipótesis, variables. Cuando se relacionan dos variables es bivariada. Cuando son más de dos, son hipótesis multivariadas, causales multivariadas, que tienen relación con más de dos. Entonces, acá tienen ejemplos de hipótesis ya. Ahí tienen las hipótesis que son multivariadas. Entonces, la cohesión y la centralidad en un grupo sometido a una dinámica y el tipo de liderazgo que se ejerza dentro del grupo determinan la efectividad de este para alcanzar sus metas primarias. Entonces, acá tenemos cohesión y centralidad en un grupo. Esa sería una variable. Sometida a una dinámica. Y la otra variable sería tipo de liderazgo. Ambas están determinando la efectividad de alcanzar sus metas dentro del grupo. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya hay más de dos variables. Estas son multivariadas. Acá tenemos otra que dice la variedad y la autonomía en el trabajo, así como la retroalimentación proveniente del desarrollo de este, generan mayor motivación intrínseca y satisfacción laboral. Acá ya tenemos variedad y autonomía en el trabajo, que sería una, retroalimentación proveniente del desarrollo de este, del trabajo, sería otra variable, y acá tenemos motivación intrínseca y satisfacción laboral, que sería una tercera variable, y las dos anteriores están afectando, están generando la tercera variable. Esto tienen que tomarlo en cuenta, tienen que verlo, hay que hacer ejercicios, no es cuestión de simplemente leer y ya nada más. Hay que hacer varias hipótesis, hay que ver cuál es más clara, más precisa, porque la hipótesis es una afirmación muy concreta, corta, no son explicaciones. No tengo que decir, porque esto, por el otro, no. Simplemente tengo que decir lo que está pasando. Una afirmación anticipada de lo que nosotros esperamos verificar en la realidad. Ustedes en este momento lo que van a hacer es plantear hipótesis y van a ir a verificar en la realidad. ¿Y cómo van a verificar? A través de recoger información
Y en este caso vamos a utilizar ya sea entrevista, ya sea cuestionario, también se puede utilizar observación. Ya vamos a ver lo de las técnicas, que es la siguiente semana, o es esta semana también. Ahí ya perdí un poquito no, es la próxima semana. Lo que me parecía importante acá es que nos detengamos mucho en la hipótesis. ¿Por qué? Porque es central en una investigación cuantitativa. Tiene que estar muy bien formulada la hipótesis y bien planteada, y esta hipótesis tiene que ser coherente con sus estudios. No es que uno va a plantear cualquier hipótesis. A ver, ¿alguien puede decir qué tema ha delimitado? ¿Qué tema han delimitado? Lice, por ejemplo, el tema que yo elegí o delimité es que si las medidas gubernamentales fueron eficaces o fueron inútiles. Ah, ya, si fueran eficaces o no. Ya, entonces ahí tenemos eh, medidas planteadas, es una variable, y eficacia sería la otra variable. Entonces lo que tenemos que medir es eso, las medidas y su eficacia. Entonces ahí tenemos dos variables, y ahí la variación de esas dos variables puede estar dada por una correlacional, una diferencia de grupos o explicativa. Depende, cualquiera de las tres puede ser. Justamente cuando volvamos, vamos a ver algunos ejemplos y van a ver que puede ser con dos variables o una variable se puede formular anticipaciones de cualquiera de los tipos de hipótesis. ¿Alguien más quiere dar su tema? Puede ser la mía, licenciada. De mí es inestabilidad en los precios y crisis económica en las familias en la zona de Araucagua. Ya, entonces ahí tienes inestabilidad de los precios, ¿no ven? Ahí hay una inestabilidad de los precios, es uno. El segundo es crisis económica. ¿Y qué más hay ahí? Porque ahí falta lo de medidas gubernamentales. Porque el tema era medidas gubernamentales, ¿se acuerdan? No. Claro. Medidas gubernamentales es el tema genérico, ¿se acuerdan? Entonces Sí, ahí sí. falta mencionar lo de medidas. Pueden decir, por ejemplo, que las medidas gubernamentales sobre precios no se ha determinado, o sea, no se ha dado. Por lo tanto, esto genera inestabilidad en los precios y crisis económica. Entonces, ahí ya es una hipótesis que estamos justamente relacionando con el tema, ¿no ven? General. El tema genérico era ese, ¿se acuerdan? Medidas gubernamentales. Entonces, ahí te faltaría lo de medidas gubernamentales. No la estás planteando en tu tema, Sí, sí, ¿no? Ahí hay que incorporar eso. Bien, perfecto. bien tu pregunta. Bien, porque eso nos permite esclarecer. ¿Alguien más? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. A mí me toca el tema de impactos del coronavirus, impacto social del coronavirus, y los puntos Ya. que me tocó son crisis económica interna al país y crisis económica en América Latina. Uh-huh. Entonces, bueno, no, a ver, escúchame una cosa. Una cosa es lo que te ha tocado desarrollar en el marco teórico, pero otra cosa es tu tema delimitado, ¿ya? Lo que nosotros hemos hecho es que toda la parte del tema delimitado lo trabajen ustedes de manera independiente, y en el marco teórico hemos hecho un trabajo colaborativo. Por eso es que les ha tocado un aspecto del marco teórico, pero eso no quiere decir que ese sea su tema necesariamente. ¿Sí? ¿Se entiende, Lidia? Más o menos, entonces el tema sería el impacto social del ¿Cuál es elegido? coronavirus. Pues, ¿cuál es elegido? ¿Cuál has delimitado en el primer trabajo que hemos hecho? El primero.
Por supuesto, pues ese es el tema delimitado. Lo que nos ha partido en grupos, ¿verdad, Eso es un licenciada? trabajo colaborativo para armar el marco teórico. Eso justamente lo hemos aclarado el martes. ¿Te acuerdas que había una confusión? Todos han tenido esa confusión. Bueno, la mayoría, diría yo. Entonces les he explicado, les he dicho, es que el trabajo del marco teórico ha sido un trabajo colaborativo de cada uno de nosotros ha aportado al marco teórico. El tema delimitado es el que tienen que desarrollar. Eso es lo que hemos dicho. ¿Ya? Ahora es lo que se tiene que desarrollar, el tema Claro, limitado. Esta tarea se está dejando ahora, ¿verdad? El diseño metodológico hay que desarrollar en base al tema delimitado, ¿ya? Que ya es la parte de tipos de investigación, que es la parte de unidad de análisis, universo, muestra, ¿ya? Eso, y ahora la hipótesis también, tiene que ser en base al tema delimitado. Ya, no sé cuál es mi tema delimitado, que acá los trabajos que le presenté están del impacto social de la pandemia del coronavirus. El tema general ha sido medidas gubernamentales, ¿no ven? Y su impacto en la población, algo así es. Entonces, lo que ustedes han hecho es delimitar, porque ese es un tema grande, y cada uno de ustedes ha delimitado. Y justamente el trabajo que les he ido haciendo es ir haciendo las devoluciones, ¿no ve? Incluso les he sugerido, ese tema no está claro, tienen que aumentar esto, tienen que hacer este otro, porque yo he puesto en los documentos de análisis y orientación, justamente es para que ustedes vayan remirando y revisando. Y lo que me van a entregar hoy día ya es ese tema delimitado ya corregido. Y justamente los elementos que tienen que corregir son el tema, el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos. Esos son los 4 elementos que componen la delimitación del objeto de estudio. Y eso me tienen que entregar hoy día corregido, en base a las orientaciones que les he ido haciendo cuando me iban entregando sus trabajos. ¿Sí? Y además les dije que la justificación, creo que 2 o 3 personas nomás han utilizado los 5 criterios, entonces les he dicho, ya tienen que utilizar todos los criterios en base a su tema delimitado. Ya, y bueno, y gracias por la pregunta, porque ha permitido que esclarezcamos, porque por ahí varios tienen esa duda y esa confusión. Bien, ya nos estamos quedando. Entonces, licenciada, lo que yo ahora estoy haciendo es... ¿Qué pasó? O sea, ahorita el trabajo que yo estoy haciendo, lo que ha dicho de... Si me escucha, licenciada, está entrecortado, creo. Ahí está. Sí, está un poco El trabajo que entrecortado. Haremos lo siguiente, haciendo Lidia. ahorita es ¿Por qué no sobre planteas en el los WhatsApp puntos que me ha tocado. tu pregunta? ¿Ya? Tu pregunta planteala en el WhatsApp, porque ya estamos en tiempo límite, vamos a cortar y vamos a volver de todos modos en unos 10 a 15 minutos, a ver cuánto estamos. Esos son los puntos. Podemos volver en media, en punto, ¿ya? Estamos ahorita ya para... Eso yo estoy haciendo los... ¿Me escuchas, Lidia? Lidia. No la escucho, licenciada. Sí, vamos al WhatsApp, ¿ya? Vamos a cerrar porque ya se ha cumplido el tiempo y vamos a ir al WhatsApp. Ya, licenciada, en el WhatsApp. A través del WhatsApp nos comunicamos, ¿ya? Sí, y vamos a volver licenciada. dentro de unos 15 minutos. Entonces ahí vamos a continuar, porque se corta. Ustedes saben que solo 40 minutos se habilita este programa, ¿ya? Bien, entonces yo voy a cerrar y nos vemos y nos comunicamos más bien en el WhatsApp. Bueno. Listo, listo. Y ya. Perfecto, dice, nos vemos hasta más rato. Ya, en 15 minutos vamos a volver, pero en el WhatsApp aprovecharemos de plantear dudas
todo lo que puedan para que yo sí en la explicación ya lo retome y sea más aprovechable este tiempo que tenemos del Zoom, ¿ya?